Bienvenidos Sí, nuevamente, ¿no? así es, hermanos. Pues sí, el tema de hoy se llama Sé bendición en tu matrimonio. Y pues los invitamos a que en su Biblia busquen Primera de Pedro, capítulo 3. Ahí vamos a tener una lectura. Y pues, mire, ¿cuántas veces nos hemos levantado en la mañana y nos hemos hecho quizá a lo mejor este pensamiento, ¿no? De hoy va a ser un buen día porque quiero o deseo bendecir la vida de mi esposo, deseo bendecir la vida de mi esposa. Y sin embargo, pues no suele ser así, porque pues en ocasiones la rutina de la vida, las crisis que hay o situaciones difíciles por las cuales estamos pasando, no nos lleva a tener pues esa conducta, ¿verdad? Y hacemos a veces hasta lo contrario. Y también, pues cuando estábamos preparando este tema, estaba yo recordando un refrán que dice: candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Y relacionándolo a lo que es la bendición, pues hay personas que se esmeran en ser bendición a otras personas, a diferentes que están en su casa, pero cuando llegan a su casa, pues no tienen esa misma iniciativa de querer bendecir, ¿verdad? Y hoy Dios nos llama a ser bendición en nuestro matrimonio. Y pues para comenzar, la palabra bendecir es un compuesto de palabras que literalmente significa bien decir o también decir bien, así de sencillo, ¿verdad? Y es expresar un bien a una persona o también decir cosas buenas. Y hablando pues de lo que es ser bendición, es la expresión de un deseo benigno que se dirige a una persona. Y lo manifestamos cuando lo decimos ya sea con palabras o con acciones. Miren, definitivamente ser una bendición a los demás quizás es más fácil cuando las cosas marchan bien. Cuando todo va bien, pues tenemos muchas facilidades para bendecir a los demás, ¿verdad? Somos bendecidos por Dios para poder bendecir a los demás, ya sea con nuestras palabras, como ya decía ahorita Noemí, o con nuestras acciones. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no marchan como quisiéramos que marcharan o no marchan bien, verdad? Mire, yo veo, por ejemplo, el ejemplo de Job, cómo Job, todo lo que padeció, lo que sufrió, y él al final de cuentas, él buscó también a sus amigos, que cuántos quisiéramos tener esos 3 amigos que tenía Job. Pero al final, si ustedes leen al último capítulo de Job, cuando Dios levanta ya a Job y dice que cuando él oró por sus amigos, entonces quitó Dios la aflicción de Job y le trajo nuevamente lo que él tenía. Entonces, Job, a pesar de estar en situaciones difíciles, él también aprendió a bendecir a sus amigos. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos precisamente ante esos desacuerdos, o cuando llega alguien y nos toca y nos ofende, o nos toca a veces donde más nos duele? Quizás ahí nos cuesta más poder trabajo. Bendecir, o por ejemplo cuando nos sucede algo en nuestras vidas por causa de alguien, muchas veces no queremos bendecirlo o bendecirlos a él, ¿no? Sí. Y bueno, y en el matrimonio pues no está exento de esas cosas. En el matrimonio constantemente a veces hay diferencias, a veces hay riñas así sencillas o algunas más grandes, donde definitivamente nos cuesta trabajo precisamente eso de bien decir o bendecir, como dice la palabra, ¿no? Sí, y bueno, pues vamos a Primera de Pedro capítulo 3, en el verso 9, nos dice así: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Y miren, aquí en este versículo, y lo que es la carta de Primera de Pedro, Pedro está exhortando a los creyentes a hacer bendición, aún cuando haya adversidad, ¿verdad? Y pues para darles un poquito del contexto de la carta de Primera de Pedro, esta carta fue escrita a un grupo de iglesias que estaban sufriendo persecución
por el simple hecho de ser cristianos. Y pues a pesar de la situación o de lo que estaban pasando ahí, a pesar de todas esas circunstancias, Pedro los exhorta a mantener una buena manera de vivir en medio de un mundo hostil, ¿verdad? Y en el capítulo 2 y capítulo 3 se empiezan a detallar los deberes particulares que tenemos como creyentes, y también incluye a los matrimonios y sus deberes. Y ya en el capítulo 3, versículo 8, Pedro se dirige a todos, y cuando dice todos, se refiere también incluye a los matrimonios, sí, ¿verdad? Supuesto. Y en el verso 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y si me permite, vamos a leer otra versión, y aquí vamos a leer a partir del versículo 8 hasta el 12. Dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces vamos a considerar este pasaje enfocándolo a nuestra vida matrimonial. Miren, en esta parte el énfasis que se hace en estos versículos es precisamente es una enseñanza en ser bendición, y en nuestro matrimonio somos llamados a ser bendición. Y el apóstol Pedro, en este pasaje, pues él nos exhorta precisamente a que entendamos que tenemos que ser bendición, y para esto se requiere que desarrollemos y manifestemos una conducta que esté de acuerdo con el carácter de Cristo. Seguramente no será fácil, pero ahí es donde debemos de trabajar. Es algo que tenemos que formar en nuestra forma de ser, en nuestra convivencia, en nuestro hogar, precisamente para poder ser bendición y cumplir también lo que se nos pide, ¿no? Sí, así es. Y ahí en el versículo 8 se mencionan 5 virtudes o cualidades que debe desarrollar o manifestar un creyente. Y estas son que debemos de tener un mismo sentir, ser compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes también. Y hablando de un mismo sentir, implica estar en armonía, en unidad, ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y ahí también, pues, nuestra dependencia en Dios, porque pues si tenemos que ponernos de acuerdo en algo es en base a los principios establecidos por Dios, ¿verdad? No en base a nuestra sabiduría, en mi opinión. Y también ser compasivos, aquí se refiere a ser sensibles, ponernos en los zapatos del otro, para que podamos entender pues qué es lo que le está pasando, ¿verdad? Hay que ser empáticos. Sí, también, y fraternales, que ahí significa amor de hermanos, es caminar hombro a hombro, ser un apoyo y estar dispuestos a cuidarnos y el otro. También misericordiosos nos da la idea de que cuando yo veo la condición de mi esposo o de mi esposa, yo extiendo de una otra manera la ayuda para suplir esa necesidad. Y hablando de humildad, aquí se refiere de una actitud humilde, no sentirse superior a él o a ella. Pues sí, para poder bendecir la vida de nuestra esposa o nuestro esposo, ¿verdad? Tenemos que desarrollar estas virtudes que se ven sencillas, así como se mencionan, pero se tiene que trabajar para poderlas hacer reales en nuestra vida. Y realmente es una bendición tener a alguien a nuestro lado, con el cual podamos compartir nuestras alegrías, tristezas, éxitos. Entonces, es una bendición.
y que aún sabiendo que ella conoce o él conoce nuestras debilidades, nuestros defectos, está aún dispuesto precisamente a apoyarnos y a no juzgarnos, sino más bien a ser bendición para nuestra vida y que nosotros podamos salir adelante, ¿no? Sí, y es una bendición que, por ejemplo, nos vea, por ejemplo, tu pareja con compasión, con misericordia, ¿verdad? Que no haya esto de estarnos juzgando uno al otro, ¿verdad? Y ahora en el versículo 9 nos dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y mire, lo opuesto de bendecir es maldecir, ¿verdad? Y maldecir es decir mal, es proferir un mal, es ofender, es denigrar, es insultar. Y bueno, no sé cuántos de nosotros venimos de una familia que continuamente se maldecían, y quizá acostumbrados a eso, llegamos al matrimonio y empezamos a manifestar todo eso, ¿verdad? Y no me refiero a maldecir con palabras antisonantes, sino a veces con cosas que quizá, por ejemplo, tonto, ay, que menso, ay, que... palabras así que no bendicen, que al contrario es un maldecir, ¿verdad? Que a lo mejor acostumbrados en nuestra familia que se decía así, palabras que quizás hasta apodos podríamos decir, ¿verdad? Que cuando te casas y llegas al matrimonio y tú quieres ponerle apodo a tu esposo, a tu esposa, y como que a él o a ella no le parece, no le gusta. ¿Por qué? Porque para la otra persona no es agradable, es como un maldecir, es como decir mal algo hacia su persona. Entonces tenemos que cuidar lo que decimos. Sí, aquí eso es muy importante porque muchas veces o hay gente que acostumbra a poner apodos y muchas veces los apodos no son nada bonitos, ¿no? Nada agradables. Y pues ahí a veces ni siquiera le pregunta a la pareja: oye, ¿te gusta que te diga de esta manera? O ¿cómo ves? Porque hay apodos, yo podría poner algunos ejemplos, pero para no poner aquí... Sí, y a veces maldecir no se refiere, por ejemplo, aquí de que vamos a ir con un chamán para maldecir a tal persona. No, es más bien las palabras malas que salen de tu boca, que es eso malo que recibe tu esposa, tu esposa, que no es bendición, ¿verdad? Que no le bendice a su vida. Miren, ser bendición también significa buscar el bienestar y la paz con aquellos que están a nuestro alrededor, aun cuando algunos o alguien nos ha dañado. Tenemos también nosotros que procurar el bienestar de esas personas. Ahora bien, ¿cómo ser bendición en mi matrimonio? Pedro nos señala dos cosas que considera en esos versículos que leímos. Uno es que es a través de las palabras. Ustedes saben que con las palabras podemos hacer muchas cosas. La Biblia dice que con la misma lengua es un fuego que puede arder, puede quemar muchas cosas, nada más algo tan pequeño, ¿no? Entonces podemos bendecir a través de las palabras y también de nuestro actuar, o sea, de nuestros hechos, o sea, la forma en que actuamos o hacemos las cosas. De esa manera también estamos bendiciendo a los demás, ¿no? Sí, así es. Y aquí Pedro nos enseña dos cosas, ¿verdad? Y la primera es que podemos ser bendición a nuestra esposa o a nuestro esposo por medio de lo que hablamos, por medio de lo que decimos. Por eso debemos cultivar palabras de bendición. Y bendecir también es elogiar. Yo no sé cuándo fue la última vez que elogiaste a tu esposo o a tu esposa, ¿verdad? O le dijiste, por ejemplo: oh, qué guapo te ves, qué guapa te ves muy bien. ¿Me estás elogiando? Sí, te estoy elogiando. Te ves muy bien, ¿verdad? O me encanta lo que hiciste. O decirle quizá también que te vaya muy bien, que tengas un excelente día, que Dios te bendiga. Todas esas palabras nos transmiten algo positivo y bendicen la vida de tu esposa o de tu esposo. Y de igual manera también reconocer y agradecer lo que él o ella hace por ti, por tus hijos, por tu hogar, ¿verdad? Y eso es también bendecir, pues todo lo que él o ella hace.
Sin embargo, hermanos, qué feo es cuando tu esposo o tu esposa hace algo y llegas tú y dices, ay, qué tonto, ay, qué tonta, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Verdad? Eso creo que no bendice. ¿Verdad? Y en el versículo 10 dice así, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mire, cuando hay conflictos en un matrimonio, pues no faltan por ahí los reproches, las acusaciones, las peleas. Y pues en medio de ese ambiente, lo primero que percibe nuestra pareja es esa palabra torpe quizá, o esa palabra desatinada de tu esposa o de tu esposo. Y de la misma manera que cuando estamos en una situación hostil y tenemos esa tendencia quizá de insultar, y a veces hasta mentimos, ¿para qué? Pues para salir del problema. Y podríamos decir, o mucha gente podría decir, quizá es una reacción natural, una reacción muy humana, pero ¿sabe qué? Eso nunca va a bendecir la vida de tu esposo o de tu esposa. Y aquí hay una pregunta, ¿cuántos desean de verdad disfrutar su vida matrimonial y tener días buenos? Pues yo creo que todos, ¿verdad? Todos. Pues la instrucción ahí está en el verso 10 que dice, no hablemos mal ni haya engaño en lo que decimos. Pero si por el contrario, ¿verdad? No refrenamos nuestra lengua y hay engaño, hay mentira, preparémonos para tener días difíciles y amargos, ¿verdad? Porque muchos de los problemas que hay dentro del matrimonio son causados por esas palabras desatinadas, esas palabras hirientes, porque de repente decimos cosas a veces sin pensar. Entonces tenemos que cuidar de lo que sale de nuestra boca y pues más bien cultivar palabras de bendición que bendigan la vida de nuestro esposo y de nuestra esposa. Bien, pues una segunda manera de ser bendición es por medio de nuestras acciones, comentábamos hace un momento. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo es nuestra manera de actuar? ¿Realmente mis acciones promueven la paz y bienestar de mi cónyuge, de mi esposa, de mi esposo? ¿O mis acciones le están perjudicando o dañando? Ahí en el versículo 11 de 1 Pedro 3:11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y lo que vemos en este versículo, o encontramos 4 acciones que nos llevan a bendecir la vida de nuestra pareja. Y son, ahí ustedes lo pueden leer, dice, apártate, hacer, buscar y seguir. Y vamos a describirlas cada una de esas acciones. La primera es apártate. Apártate de todo aquello que está dañando tu relación, ya sea en palabras o en acciones. Entonces aquí tenemos que analizar nuestra vida, puede ser en lo individual y después en pareja, qué cosas están sin nuestras palabras o acciones y apartarnos de esas palabras o de esas acciones para poder ser bendición. La segunda dice hacer, o sea, dice haga, pero dice hacer. Haz todo lo que sea para hacer el bien a tu pareja o ejercítate en ser bendición para tu esposo o para tu esposa. Y Proverbios 31:12 dice, refiriéndose hacia la esposa, dice, le da ella bien, o sea, ella le da bien a su esposo y no mal todos los días de su vida. Y en 1 Pedro 3:7, ahora hablando acerca del varón, y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. La tercera que estamos aquí de las acciones es busca la manera de mantener la paz. En Romanos 12:18 dice, si es posible, eso Pablo está hablándonos a todos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí estamos incluyendo a nuestra esposa, a nuestro esposo y a todos los demás, pero en particular, hablando del matrimonio, tenemos que buscar estar en paz con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y la cuarta dice, sígala.
Y aquí yo quisiera leerles un pequeño comentario que encontramos en la Biblia referente a esta palabra, sígala. Y dice que se refiere a siga la paz, es como persiguiendo una cosa difícil de alcanzar. Así, todos los que tienen paz deben poner empeño en procurar la unidad y la reconciliación. Es como el que agota hasta la última posibilidad para restablecer la paz, incluso con el que está enojado. Ese corre tras la paz es algo que es constante y requiere también esfuerzo y dedicación para ello, ¿no? Así Y es. ser humilde sobre todo, porque sin eso no podemos avanzar, ¿no? Sí, claro. Y pues es interesante, ¿no? Que nuestras acciones aquí, cómo lo manifiesta pues en este versículo, ¿no? Que dice que tenemos que apartarnos, ¿no? Tenemos que hacer, tenemos que buscar, tenemos que seguir. Y es como hablar de una constancia, ¿no? Cada día esforzarnos, Todo el ¿verdad? tiempo. Son acciones que tenemos que hacer continuamente, todos los días, así como decías en los versículos que leíste, que decía que la mujer le da bien todos los días, o sea, todos los días, nada más es el día que me fue bien, que me trató bien, que quizá me invitó a cenar, ese día sí le voy a dar bien, no, así dice todos los días. Y en el otro dice que los hombres vivan sabiamente con sus esposas, ¿verdad? Y ese vivir es también todos los días, ¿verdad? Entonces es hacer todas esas acciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para bendecir la vida de nuestra esposa, de nuestro esposo. Y continuando con nuestra lectura, en el verso 12 nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y pues bien, y esto nos habla pues claramente de nuestra relación con Dios, porque siempre va a estar ligada con el trato que le doy a mi esposo o la manera que le hablo a mi esposo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es mi relación con Dios? Porque aquí, por ejemplo, ¿cuántos desean que sus oraciones sean escuchadas? Por supuesto. Pues todos, ¿verdad? Todos levantamos la mano. Yo quiero que mis oraciones sean escuchadas. Bueno, pues entonces, ¿cómo es el trato? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Verdad? Porque necesitamos ser bendición en nuestro matrimonio, ¿verdad? Y pues para finalizar, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 23, y ahí podemos ver que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? Dice así, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y pues Dios espera de nosotros, así como somos sus hijos, ¿verdad?, que reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas, siendo bendición en nuestro matrimonio y aún más allá, pues ser bendición en la adversidad. Y eso es lo que Pedro les exhortaba a este grupo de iglesias y les decía, aunque están padeciendo, aunque están en una situación hostil, ustedes sean bendición. Sean una bendición, si por ejemplo los insultan, no hagan ustedes lo mismo, no devuelvan insulto por insulto, y más bien bendíganlos, ¿verdad? Sean de bendición para cada uno, pues, de las personas, ¿verdad? Y en este caso, pues Dios nos está enseñando, ¿verdad?, que aunque haya adversidad, quizá alguna situación difícil en nuestro matrimonio, seamos bendición. No sea que nada más cuando las cosas nos vaya bien, como lo decíamos al inicio, ¿verdad?, sino que siempre seamos bendición en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque, mire, Dios ya nos ha bendecido de tal manera que nosotros podamos bendecir a los demás. Entonces reflejemos y seamos testimonio del poder y de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas.
Bien, y pues como conclusión, ¿verdad? Para hacer bendición en mi matrimonio es esencial manifestar el carácter de Cristo. Tenemos que manifestar esa misericordia, esa humildad, ese amor, esa compasión, la armonía. Y aquí tenemos que reconocer que necesitamos a Dios, ¿verdad? Tenemos la dependencia total en Dios. Debe ser ¿verdad? lo más importante en nuestro matrimonio. Así, para que podamos nosotros, ¿verdad?, reflejar su carácter. Y otra conclusión es, yo puedo bendecir la vida de mi esposo y de mi esposa con mis palabras y mis acciones, pero estas deben ser de bien totalmente. Y mi relación con Dios y que Él esté atento a mis oraciones tiene mucho que ver con la manera que yo le hablo o el trato que le doy a mi esposo o a mi esposa. ¿Cuántos quieren que sus oraciones sean escuchadas? Pues ahí está la respuesta, ¿verdad? Otra conclusión, cuando nosotros somos bendición a nuestra pareja, como consecuencia, esa bendición se va a expandir a los que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestras amistades también. Y pues una pregunta aquí, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos a hacer una bendición en su matrimonio? Pues les invitamos, hermanos, de verdad que ese sea el anhelo, ese sea el deseo de su corazón, que todos los días seamos bendición, seamos una bendición en nuestro matrimonio. Y pues los invitamos a hacer una oración y pues no sé si quieras antes comentar. Pues creo que el tema es muy interesante, es un reto bastante fuerte para nosotros como cristianos, pero también en nuestro matrimonio, porque muchas veces hay cosas tan sencillas en nuestro matrimonio que pasamos por alto por la confianza o por la costumbre a veces, porque cuando las cosas se vuelven costumbre ya se empieza a hacer un problema también tenemos que romper con todo eso. Entonces hay cosas tan sencillas que podemos hacer para bendecir, para bendecir a nuestra pareja, a nuestro esposo, nuestra esposa, que necesitamos ejercitarlas, necesitamos practicarlas. La Biblia precisamente nos invita a que ejercitemos todas estas acciones que Dios nos pide y que siempre ha habido en la Biblia, de que podamos ser bendición. Abraham, uno de sus propósitos era que fuera bendición a las naciones, y nosotros podemos ser bendición a todo el mundo y en particular a nuestro matrimonio. Así es. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, cada día nos enseña, nos muestra, nos redarguye, Señor, y reconocemos, Señor, que realmente necesitamos de ti, necesitamos cada día, Señor, que tú moldees nuestro carácter, Padre, para que podamos reflejar, Señor, quién eres tú en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para hacer bendición en todo momento, Señor, de nuestras vidas. Que nosotros seamos un canal de bendición para nuestro esposo, para nuestra esposa, Señor. Que lo que salga de nuestra boca, Señor, sea de bendición. Que nuestras acciones, Señor, sean para bien en la vida de nuestro esposo y de nuestra esposa. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Te bendecimos, Señor, y gracias te damos por cada uno de los matrimonios, Señor, que hoy están escuchando esta enseñanza. Señor, gracias por este día. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuevamente les agradecemos su tiempo, su disposición. Y pues les invitamos nuevamente, en 15 días más estamos nuevamente continuando con nuestras reuniones virtuales a distancia. Les mandamos un abrazo a distancia y pues seguimos con nuestra serie que es Vida Matrimonial, y les esperamos en nuestra siguiente reunión en unos 15 días. Sí, así es. Pues Dios les bendiga, hermanos, que pasen buenas noches.